Aplicación. Y, Ya esperando, dices. por favor, algún audio. Bien, entonces lo que le voy a plasmar es el tema metodológico. ¿Cómo metodológicamente implementamos este sistema de referencia, transferencia y contrarreferencia? Hola, ¿se me escucha ahora? Creo que estamos teniendo un poquito de problemas con la conexión. Ya. ¿Se me escucha? Sí, Hola, doctor. listo. Bien, entonces, desde ese punto de vista les voy a plasmar lo que es el sistema de referencia, ¿no? Dentro de lo que hacemos dentro de la planificación es ver condiciones previas, ¿no? Y las condiciones previas tienen relación con las temáticas que vamos a desarrollar. Primero vamos a ver los fundamentos de referencia, cuáles son los argumentos teóricos, técnicos que fundamentan esta normativa, cuál es la estructura de funcionamiento del sistema, que no es muy complejo, todos lo conocemos, cuál es la forma. ¿Y cuáles son los procesos operativos? Igual, es un tema muy del día a día de nosotros, ¿no? Tal vez lo particular es ver las calidades de referencia que podamos tener y el sistema de gestión y monitoreo y evaluación del sistema, como decía la doctora, nosotros tenemos que rendir cuentas de los resultados que hacemos dentro del proceso de atención. Y uno de los procesos de atención, obviamente, que es el de referencia, transferencia y contrarreferencia. Bien. Voy a adelantar, entonces empezaremos con la primera parte, que son fundamentos del sistema de referencia y contrarreferencia. Bien, entonces decía que les voy a dar mi punto de vista desde la planificación en salud. Entonces, eso implica tener condiciones previas para que algo funcione, ¿no? Entonces, decimos que dentro del sistema de referencia y contrarreferencia, no es solamente derivar pacientes, sino gestionar la historia natural de la enfermedad para que tenga un fin adecuado, ¿no? Todos conocemos la historia natural de la enfermedad, la teoría de Levi-Clerc, y decimos que si un paciente determinamos derivarlo a un siguiente nivel, esperamos que tenga una capacidad resolutiva óptima, ¿no? Es nuestra decisión. Dentro de los sistemas, bueno, dentro de este ejemplo de la historia natural de la enfermedad, sabemos que tenemos que tener acciones pertinentes y oportunas. Sin embargo, para esto necesitamos perspectivas estructurales, ¿no? Entonces, ¿cómo se organizan nuestras instituciones, ¿no? Desde lo más pequeñito, que es un servicio de salud, un establecimiento de salud o un ente de la seguridad social. Entonces, tenemos que tener ciertos criterios estructurales para saber de dónde llegó el paciente y a dónde estamos derivando. Un tema muy crítico es este concepto de redes integradas de servicios de salud, ¿no? Ya tenemos las normativas de las REFIS que llamamos, ¿no? ¿De dónde vienen las redes integrales de servicio de salud? Viene de una estrategia de la OMS-OPS, ¿no? Y que plantearon hace muchos años las REFIS, que se llamaban las RIS primero y luego se llamaron las REFIS, ¿no? Con adecuaciones de la atención primaria en salud renovada y plantearon estrategias para establecer este tipo de trabajo. Entonces, además de los criterios de pertinencia, además de la perspectiva estructural, tenemos este tema de las redes integrales, ¿no? Que se empieza a convertir en un campo de acciones de las referencias, contrarreferencias y transferencias. Listo. En base a estas refis se generan los siguientes criterios que son acceso a los niveles de mayor complejidad. En uso, hola. ¿Está bien? Hola, listo. En un panorama ideal, deberíamos tener una red integral estructurada a nivel nacional, más allá de que seamos del subsector público, privado o seguridad social. Eso es lo que busca las REFIS con sus criterios de evaluación. Existen cuatro ámbitos de criterios de evaluación de las REFIS, por lo tanto, pide la línea que deberíamos incorporar eso. Sin embargo, en este momento no vamos a entrar a hablar sobre las refis. Sería bueno programar una clase sobre las refis en sí, pero es el contexto donde funciona nuestro sistema de referencia, contrarreferencia y los criterios que habíamos denominado. Bien, dentro de nuestro ámbito
tenemos contextos, ¿no? Tenemos nuestro contexto a nivel poblacional, que tenemos nuestra norma de referencia, contrarreferencia y transferencia que les mencionaba, que es una política pública a nivel nacional. Sí, en efecto, el documento se plantea como una política pública, ¿no? En algunos momentos nos habla que es una estrategia, pero se entiende que es una política pública para atender a los pacientes. Bien. ¿A quiénes conmina para implementar esta política pública? A los entes gestores, ¿no? Para nosotros este término es mucho más adecuado porque entendemos lo que es un ente gestor. Sin embargo, en el sistema público también se entiende a aquellas estructuras sanitarias de atención en salud. Y luego lo más específico que viene la gestión con los pacientes, ¿no? Entonces, bien, dentro de este contexto se adecua toda nuestra norma de referencia, transferencia y contrarreferencia. Tiene que ver un fin sobre la población, un fin sobre las estructuras institucionales y un fin sobre la atención propia de los pacientes. Bueno, ahí les muestro algunos criterios que se evalúan dentro de nuestro sistema de referencia, transferencia y contrarreferencia. Bien, listo. Para estructurar un sistema, desde el punto de vista de la planificación, tenemos que evaluar diferentes criterios. Hoy no me voy a extender en eso, ¿no? Para saber cómo va a funcionar nuestro sistema, primero tengo que saber los paradigmas, qué es lo que piensa la población de nuestro sistema de atención. Y ahí hay una pregunta muy clásica, ¿no? ¿Nuestra población valora más la salud o la enfermedad? Y ustedes se responderán, ¿qué es lo que valora más nuestra población como paradigma? Una aproximación. Y en base a eso, este paradigma, todos los estados o los que plantean políticas públicas adoptan un sistema sanitario. No es desconocido que nuestro sistema sanitario es mixto, ¿no? Tenemos nosotros como Seguridad Social un parámetro bismarckiano bajo la teoría laboral. También convivimos con un modelo universalista de Beveridge, que lo han debido conocer en el ámbito del pregrado. Y algunas veces parecíamos que estamos buscando un tema centralizado tipo Shemasco, ¿no? Convivimos con un sistema privado y también, bueno, tenemos un sistema público. Esto hace nuestra complejidad dentro de los modelos. Los modelos son referentes teóricos, sin embargo, son referentes para nuestro funcionamiento. ¿A qué me voy? Que no todos funcionamos de igual forma. Tenemos diferentes formas de comportamiento dentro de nuestras acciones porque tenemos diferentes modelos. Somos un país que tiene un modelo mixto porque convivimos bajo la seguridad social, bajo una tesis laboral, vivimos por una aspiración con un modelo universalista de precio universal y también convivimos con algunas tendencias de un modelo centralizado tipo Shemasco, ¿no? Entonces, solamente para recordarles cuál es nuestro contexto de intervención. Nuestro sistema de salud es el siguiente nivel. El paradigma es el pensamiento que tenemos, el modelo son los criterios teóricos que tenemos, pero lo que realmente operativizamos es nuestro sistema de salud. Tenemos diferentes criterios de plasmar un sistema de salud, ¿no? La OMS-OPS nos plantea tres categorías, por ejemplo, regulación, financiamiento y prestaciones. Y ahí nosotros nos podemos encontrar dentro de un sistema segmentado. ¿Por qué? Porque voy a resaltar esta parte. Nuestro sistema es segmentado. ¿Por qué? Porque tenemos un ente regulador, pero tal vez no tiene la tuición sobre todos los que somos parte de este sistema nacional en salud. ¿Qué nos diferencia? Nos diferencia el financiamiento y nos diferencia sobre todo las prestaciones, ¿no? En ese contexto, aceptamos y vivimos bajo estos cuatro subsectores, ¿no? O sea, somos un sistema que está dividido en cuatro subsectores, ¿no? Y eso hace que nuestro sistema de referencia, transferencia y contrarreferencia tenga ciertas condiciones para su funcionamiento, porque lo ideal sería que funcione como uno solo, como eran las premisas iniciales del Sistema Único de Salud. Sin embargo, nosotros nos mantenemos todavía dentro de los subsectores. Y eso genera una forma de hacer atención en salud y gestión en salud. ¿Por qué me voy con esta introducción previa? Porque si no conocemos el contexto donde vamos a aplicar la norma, estamos entrando a un criterio técnico dentro de la planificación en salud que se llama brecha de implementación. ¿Qué es la brecha de implementación? Yo puedo tener la mejor norma planteada por especialistas, pero otra cosa es que se implementa a niveles operativos y ese espacio se llama brecha de implementación.
Entonces hay brechas de implementaciones teóricas, metodológicas, técnicas. En nuestro caso son circunstanciales, ¿no? Y ahí voy a desarrollar el siguiente punto. Más allá de lo que diga nuestra norma, existen referentes teóricos sobre lo que es la referencia, transferencia y contrarreferencia. ¿En qué se basan? Y se basan en tres criterios, ¿no? Existe dentro de un modelo teórico que tenemos que tener tres ámbitos de trabajo. Primero, es una teoría de redes integradas en salud, que OMS y OPS les comentaba que ya ha avanzado con el tema de las RIS, pero después se llamó REFIS. Tenemos otro componente que es el enfoque de la atención primaria en salud, que sí nos hereda este tema de la referencia y contrarreferencia y la teoría de continuidad del cuidado. Entonces, estos son los contextos teóricos que hacen a la referencia, transferencia y contrarreferencia. ¿Qué nos dice la primera teoría de redes? ¿No? Es la articulación funcional de servicios garantizando la continuidad e integridad eficiente de los servicios, ¿no? Ya el 2010 se decía eso. Y el 2008, la misma Organización Mundial de la Salud en este caso, dice que hay un rol crítico para el ciclo asistencial, asegurando la retroalimentación entre los diferentes niveles de atención. Entonces, dentro de un sistema teórico, un marco teórico de lo que es referencia, tenemos que abordar este tema. Dentro de la atención primaria en salud, tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Lo primero es garantizar la resolubilidad progresiva dentro del sistema. Es por eso que dentro del enfoque de atención primaria, toman como el primer nivel el centro referencial. La máxima capacidad resolutiva dentro de la atención primaria en salud debería ser el primer nivel. Ahora, otra cosa es que se aplique en nuestro contexto, ¿no? Eso es discutible, no hay problema. Bien, en la parte de la continuidad del cuidado, ¿qué decimos? Que debe ir de una forma coherente a lo largo de los diferentes niveles de atención, una continuidad de la atención, lo que nosotros en nuestro contexto llamamos el continuo de la atención, ¿no? Y también la contrarreferencia que dice volver al paciente a su contexto de hábitat o contexto de atención continua, más próxima de sus necesidades. Bien, entonces un momentito, pues voy a apagar mi cámara. Bien, entonces este marco teórico se complementa con qué? Se complementa con algunos criterios que tienen que ver sobre temas conceptuales. Para ver cómo vamos a abordar el tema de la referencia, transferencia y contrarreferencia, tenemos que tener bases claras sobre las teorías de los sistemas de salud, cómo está conformado. Para nosotros no es extraño el ver cómo está formado nuestro sistema de salud. Bien, de forma general, ¿no? Sabemos que hay un primer, segundo, tercer, cuarto nivel. Sin embargo, nuestro análisis conceptual va mucho más allá porque tenemos subsectores, ¿no? Y ahí hay una brecha. ¿Qué brecha tenemos en la teoría de sistemas de salud? Que no todos nuestros contextos están caracterizados. ¿Qué norma, qué niveles tenemos caracterizados? ¿Tenemos caracterizado el primer nivel, el segundo nivel? ¿Alguien sabe si tenemos caracterizado el tercer nivel? ¿Alguien tiene alguna referencia? ¿Alguien tiene una referencia que tengamos caracterizado nuestro tercer nivel? Hola. Bien. Bien, les complemento. No tenemos caracterizado ni nuestro tercer nivel ni nuestro cuarto nivel. Tenemos norma de creación del primer y segundo nivel. Enseguida estaríamos incumpliendo un punto conceptual para ser pertinentes en nuestra norma nacional de referencia, transferencia y contrarreferencia. Entre nuestro sistema de salud, tal vez nos falta un poco de formalizar. Segundo, si no tenemos una formalidad dentro de lo que nos falta, tercer y cuarto nivel, y dentro de la seguridad social mucho más complejo, excepto la Caja Nacional de Salud, que sí tiene una normativa de caracterización, entonces, ¿sobre qué vamos a aplicar las redes integrales de servicios de salud? ¿No? Porque, ¿qué nos dice? No, entonces nos dice que tiene que haber una coordinación efectiva entre niveles. Sin embargo, esta coordinación efectiva entre niveles tiene que basarse propiamente en una caracterización. ¿Qué niveles somos parte de la complejidad de la atención? Bien, para terminar, tenemos también un criterio de calidad de la atención. No, entonces sí, la norma sí especifica un criterio muy interesante de la calidad.
pero también hay que rescatar que formaliza lo que nos hablaba Donna Debian en sus dimensiones de estructura, proceso y resultado para evaluar la calidad de la atención en salud. Bien, este es el concepto teórico de lo que les comentaba de la referencia, transferencia y contrarreferencia. Bien, revisaremos un poquito. Yo sé que todos estamos claros en lo que significa cada término. Solamente para recordar, la referencia es cuando el usuario es remitido desde un establecimiento de menor capacidad resolutiva a otro de mayor complejidad, ¿no? Y eso la norma lo tiene claramente especificado. La contrarreferencia es el retorno del usuario al establecimiento de origen acompañado de todo su procedimiento de atención. No, eso ya claramente lo definen criterios hasta internacionales. Y la transferencia es un paciente que es remitido a un establecimiento de salud u otro del mismo nivel, ¿no? Pero que tienen capacidades auditivas diferentes. Es lo complementario, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados a decir referencia contra referencia y así lo dicen los documentos internacionales. Sin embargo, en nuestro país implementamos una categoría más que es la transferencia, ¿no? Y es apropiado porque ustedes saben que con la diversidad de caracterización que tenemos en nuestros servicios, que todavía no hemos podido formalizar como una red integral de servicio de salud, tenemos estas particularidades. Entonces tenemos centros de primer nivel o segundo nivel de diferentes características. Vamos. Bien, para que funcione un sistema de referencia y contrarreferencia necesitamos ciertas condiciones previas. Y haremos un checklist de los temas que comprenden estas condiciones previas. Lo primero que necesitamos es un marco normativo, que lo tenemos, ¿no? Y un marco de gobernanza, porque no existiría marco normativo si no existe una aplicación práctica que sería la gobernanza, ¿no? ¿Qué diferencia la gobernabilidad de la gobernanza? La gobernanza es el cumplimiento de las normas a partir de una estructura vertical, esa es la gobernanza, ¿no? La gobernabilidad sería aquellas cuestiones que hacen que funcionen en base a diferentes condiciones, ¿no? Es como algún profesor me decía, la gobernabilidad es como elevar un avión, ¿no? Tiene ciertas condiciones externas que tiene que saber manejar, ¿no? El clima, el aire, las condiciones para que puedas poner en vuelo una nave del Estado, ¿no? En cambio, la gobernanza es un cumplimiento vertical de ciertas normativas. Entonces, en esa parte sí estaríamos porque tenemos normativas, existe un marco legal que sí fundamenta lo que hacemos dentro de la referencia, transferencia y contrarreferencia. Bien, y aquí es nuestra debilidad. Deberíamos tener una organización de red de servicios. Entonces aquí tenemos que ver una organización de red de servicios de acuerdo a la premisa del contexto que pide la parte teórica, que es el REFIS, Redes Integrales de Salud. Deberíamos todos articular con todos. Sin embargo, aquí sí tenemos una pequeña brecha en lo que nosotros nos articulamos como entes de la seguridad social con el ámbito público, ¿no? Pareciera que nos diversificamos, ¿no? El sistema público, su aspiración siempre ha sido la cobertura. En cambio, de nosotros, como seguridad social, nuestra aspiración es el acceso. Bien, ahí tenemos problemas. Dentro de la capacidad resolutiva de servicios de salud, como nombrábamos, tenemos la caracterización, que es un referente, ¿no? Es una firma para decir qué competencias tengo dentro de mi atención, ¿no? Entonces, esta cartera de servicios responde a qué? A una capacidad instalada, a unas condiciones de funcionamiento y tal vez eso no lo tenemos adecuadamente estructurado. Entonces ahí tendríamos otro tema que podríamos fortalecer para que funcione un ideal de una norma nacional de referencia, transferencia y contrarreferencia. Otra condición previa son los sistemas de información en salud. De eso tal vez podríamos aproximarnos. Se está haciendo esfuerzos para poder un sistema de información, porque si no tenemos sistema de información, ¿qué tipo de control podríamos ejercer? Otro tema que nos pide dentro del ámbito teórico y práctico del sistema de referencia y contrarreferencia es tener el recurso humano capacitado en cada nivel de atención. Entonces, sí, tenemos limitantes en la evaluación de nuestros recursos humanos y sobre todo en la evaluación de competencias en el ámbito operativo. Otra condición es tener protocolos y guías clínicas, tal vez sí esta brecha se está subsanando,
Como subsector de la seguridad social, sí tenemos el respaldo de la SUS en base a los protocolos que nos plantean sobre diferentes especialidades. Y sobre los mecanismos de transporte y accesibilidad, sí, ahí tenemos una debilidad en interpretar la norma nacional con el ámbito operativo que nos desenvolvemos. Bien, entonces estas son condiciones previas que hacen al funcionamiento de nuestros servicios. No dejar de lado que también tiene que haber una cultura organizacional orientada al cuidado el cumplimiento de la normativa, ¿no? Entonces, bien, si como han visto, les comentaba de que no tenemos todas las condiciones previas como para que funcione una norma de referencia, transferencia y contrarreferencia. Sin embargo, tenemos la obligación del cumplimiento ya que está aprobado por una resolución ministerial. Y en ese ámbito hemos tenido diferentes experiencias en el tiempo de que se ha implementado esta estrategia. Bien, aquí les traigo un cuadro comparativo de las normas que hemos ido recorriendo. Obviamente que no son las únicas, ha habido muchos más hitos en el desarrollo de la referencia y contrarreferencia, sin embargo, traigo las más resaltantes y cuál ha sido el avance que han tenido. Tenemos una norma del 2008, tenemos una norma del 2013 y sobre la que estamos trabajando es la norma del 2022, ¿no? ¿Qué diferencias teníamos en esa instancia? ¿No? Entonces, nuestra primera norma se centraba como un mecanismo básico de articulación de las redes. Después va evolucionando con un concepto mucho más bidireccional, de referencia contra referencia, y al final un sistema articulado en base a lo que son las refis, ¿no? Bien, ¿cuál es la diferencia en el ámbito del objeto del sistema? Si bien en la primera instancia buscábamos tener una capacidad resolutiva, posteriormente influir sobre los problemas de salud que se hayan sido emergentes y actualmente intervenir sobre una atención integral en base al sistema único de salud. ¿No? Bien, en otra parte que podemos encontrar diferencias es en los componentes del sistema. Los componentes en en nuestra primera norma eran directamente centrados en la parte logística y de capacitación. Después ha ido ampliando sobre sistemas de información, logística y capacitación. Y luego un tema mucho más integral sobre traslado asistido, un sistema de emergencias y una ampliación de los criterios de abordaje. El enfoque de la gestión era operativo asistencial, la primera norma que tuvimos. Luego se va al concepto de redes y actualmente ya estamos trabajando con las redes integrales de servicios de salud. Y esta norma tiene un apoyo o un respaldo en ese contexto. Un momentito, por favor. Bien. Entonces, ese es el recorrido que hemos tenido con nuestras normas. Dentro de nuestras normativas existe todo un marco legal, ¿no? Y aquí les muestro un marco legal en base a una metodología que se llama la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen no es más que el positivismo jurídico de ordenar las normas de acuerdo a su prelación. Entonces, sí, dentro de nuestro marco legal, de nuestra norma, sí existe una alineación directa con la Constitución Política del Estado en sus diferentes artículos. Entonces, sí. Tenemos una articulación con la acción política del Estado. ¿Qué más? Tenemos una articulación con los códigos, tanto el Código de Salud como el Código de Seguridad Social. En una experiencia que mostraba la Caja Nacional de Salud, en un análisis de la anterior norma de referencia y contrarreferencia, claramente identifica la compatibilidad del Código de Seguridad Social con la norma que nos plasma actualmente. Entonces no tendríamos problemas ahí. Listo. Diferentes leyes articulan también el cumplimiento de la norma. Entre esas leyes tenemos la Ley Marco de Autonomías en su artículo 81, que establece las competencias por los niveles, ¿no? Por los niveles autonómicos, ¿no? También tenemos la Ley 1152, que hace del Sistema Único de Salud y otras normativas también que son parte. Bien, y existe diferentes complementaciones, sobre todo los decretos supremos reglamentarios, alguna resolución suprema, resoluciones ministeriales de nuestros entes rectores y también de nuestras instituciones territoriales, como también de nuestras instituciones con resoluciones administrativas.
Entonces sí, tiene un marco legal consistente nuestra norma para que hagamos el cumplimiento. Sin embargo, les tengo que ser honesto, no encontramos un referente estratégico. ¿A qué me refiero con referente estratégico? No, tenemos un mandato legal y un mandato social. El mandato legal obviamente siempre es el marco legal, ¿no? Y el mandato social es el marco estratégico. ¿Qué quiere decir? Articulado a planes. Entonces, no tenemos un referente sobre un plan específico, un plan estratégico, un plan territorial o algún tema de nexo. Entonces, encontraba ese vacío dentro del desarrollo de nuestra normativa. Sin embargo, sí tiene un marco operativo. Y en este marco operativo obviamente están los niveles de atención, primer, segundo, tercer y cuarto nivel de atención, el acceso de acuerdo a lo que dice la norma, la ley del Sistema Único de Salud, y en nuestro caso también nuestras referencias internas que podemos tener un análisis posterior, ¿no? Y luego los criterios de calidad, ¿no? En el marco operativo resaltan en esta última norma unos criterios de calidad que le llaman AJO, ¿no? Y es la abreviación de, dicen que una referencia debe ser adecuada, justificada y oportuna, y eso lo vamos a ver en un momentito más. Bien. Em, entonces dicen que tenemos que tener para un funcionamiento adecuado de nuestra norma de referencia, transferencia y contrarreferencia un nivel estructural, un nivel de procesos y un nivel de resultados. Obviamente que esto nos hace recuerdo a los principios de calidad de atención de Donna de Bien, que hablaba de las tres dimensiones, estructura, proceso y resultado, ¿no? Pero aquí enfatiza, nosotros cuando hablamos de estructura vemos recursos humanos, infraestructura y equipamiento. Sin embargo, aquí es mucho más específico y dice análisis normativo, recursos y organización de la red. A nivel de procesos, uso de protocolos, flujo de referencias, la coordinación institucional. Y a nivel de resultados, la oportunidad de atención, la continuidad del cuidado y la satisfacción del usuario. Entonces, metodológicamente, nuestra norma se apunta a estos tres niveles de cumplimiento metodológico. Aquí les muestro un cuadrito sistematizado de un enfoque operativo, ¿no? Sobre el sistema de referencia contra referencia, la calidad del sistema, la gestión operativa, los resultados y la gestión institucional. No es un resultado de la norma, es más un análisis propio que puede ayudarnos a sistematizar dentro del contexto de la planificación en salud aquellos enfoques que requerimos para hacer un control, un seguimiento del cumplimiento metodológico de nuestra norma, ¿no? Entonces, sí, no lo voy a hacer completamente porque es una propuesta más que una generación del documento en sí mismo. Bien. Pasaremos al siguiente punto, que es la estructura y el funcionamiento del sistema, ¿no? Entonces, sí, el sistema tiene, el primer criterio que debe tener un sistema de referencia contra referencia es que es una red de funcionamiento de servicios de salud, lo que le decía las redes, ¿no? Entonces ahí tenemos una debilidad muy importante porque no tenemos ese contexto, ¿no? Buscando referencias, buscamos aproximaciones, sí tenemos normativas sobre las redes funcionales de servicios de salud que generó el Ministerio de Salud, que también lo está trabajando en la SUS, pero sin embargo no solamente tiene que ser nominativo, sino real. Entonces, la red funcional es una complejidad de intervenciones. Si nos basamos en la estrategia de OMS-OPS, tienen diferentes criterios, diferentes ámbitos, que tal vez ahí podíamos tener algunos sesgos, ¿no? Entonces, ahí existe mi sugerencia de que el contexto para que funcione un sistema de referencia, transferencia y contrarreferencia, lo primero es tener redes funcionales de servicios de salud. Y eso sí tenemos que desarrollarlo. Vamos, ¿tenemos niveles de atención? Sí tenemos niveles de atención caracterizados hasta el segundo nivel, pero nos faltan los demás niveles. Dentro de la seguridad social tendríamos que hacer un análisis si realmente tenemos caracterizado nuestros niveles de atención, porque son un poquito más complejos. Bien, tenemos un nivel de competencia que en algunos contextos sí funciona, que son centros coordinados de emergencias a nivel nacional y departamental. Entonces ahí podemos hacer una evaluación propia si como seguridad social nos articulamos a estos sistemas o tal vez no, ¿no? En mi experiencia de mi institución, no. Pero puede ser que existen experiencias particulares de otros entes
que sí generan este tipo de articulación. Sí, los comités sí funcionan. Somos estrictos en el cumplimiento de nuestros comités y a partir de la norma de la red de hospitales lo vamos cumpliendo, ¿no? Y los sistemas de información de disponibilidad de equipos e insumos habría que evaluar si realmente estamos cumpliendo ese criterio. Entonces, la norma dice que esta estructura deberíamos contemplar dentro de un sistema de referencia-contrarreferencia. Y como le estaba comentando, tal vez algunos componentes todavía faltan por implementarse. Lo principal que podría resaltar son el tener un contexto de redes y el tener los niveles de atención que comprende la caracterización. Bien, entonces el sistema de referencia, cómo funciona, no es complejo. Todo lo entendemos y asumimos así como personal de salud. Tenemos que una referencia no se hace por libre disposición, sino por una necesidad, ¿no? Necesidad para dar un continuo de atención, una capacidad resolutiva. Entonces sabemos que nuestro primer nivel de atención va a evaluar las condiciones generales de lo que tenga nuestro paciente para ver si corresponde derivar a un nivel de mayor capacidad resolutiva. Y este nivel debería tener esa condición de capacidad instalada para resolver este tema y posteriormente referir al paciente para que vuelva a su centro de atención. Entonces, esa parte no tenemos dificultad. Está claro en nuestros conceptos de referencia, transferencia y contrarreferencia. Tal vez lo que nos puede limitar un poco, y les planteo este tema para el debate, que cómo nosotros entendemos nuestra caracterización de servicios. Porque sí, ese es un temita que tenemos que abordar dentro de la seguridad social. ¿Qué tipo de caracterización tenemos? Tenemos un referente del subsector de salud, ¿no? Primer y segundo nivel. Tenemos una experiencia que en nuestro referente tenemos que admitir de la Caja Nacional de Salud a partir de una caracterización muy particular de que lo hicieron y es tal vez un referente para muchos entes. Y tal vez otros entes de la seguridad social también están trabajando en ese tema. Bien, entonces no habría más complicaciones en cómo funciona el ciclo de la referencia, transferencia y contrarreferencia. Bien, voy avanzando un momentito, por favor. Ya voy terminando. ¿Me dicen cuánto tiempo tengo, por favor? ¿Cuánto tiempo me queda? Doctor, estamos con el micrófono libre, entonces, si usted tiene mucho más que abordar, yo pienso que el, el público que está presente en sala va a participar amenamente, puesto que, como usted conoce, es un tema de todos los días dentro de nuestros establecimientos de salud. Bien, gracias. Me falta 3 diapositivas, por favor. Entonces, dentro Adelante, del doctor. proceso, gracias. Dentro de los procesos operativos, entonces tenemos claramente identificados los tres, referencia, transferencia y contrarreferencia, y cada uno les cuento que tiene su método, su técnica y su instrumento, ¿no? Eso es lo importante de todo proceso operativo, ¿no? Que cumpla un criterio metodológico. Entonces, todos estos componentes de referencia, transferencia y contrarreferencia tienen su método, su técnica y su instrumento, diferentes formularios que se han evaluado. Bien, entonces un poquito me apuro en eso y me voy a los criterios de calidad que sí quiero enfatizar este tema. Los criterios de calidad es el famoso AJO, ¿no? ¿Qué dice el AJO? Que tiene que ser adecuada, justificada y oportuna, ¿no? Y ahí tenemos los tres criterios. Adecuada generalmente es el contexto que se debe hacer, la adecuación de los actos que vayamos a realizar. Justificada. ¿Por qué se hace esta referencia, transferencia, contrarreferencia? Y la parte oportuna, el cuando se hace, ¿no? Que sea oportuna. Entonces aquí sí estoy muy de acuerdo porque cumple los criterios de calidad que buscamos, ¿no? Em, yo tengo una experiencia sobre todo en temas de auditorías en salud, sobre todo de expediente clínico. Últimamente estamos utilizando la metodología de la línea del tiempo. Y eso se basa en el modelo de Levi-Clark, de la historia natural de la enfermedad, donde tenemos un proceso prepatogénico, patogénicos, resultados y las acciones primarias, secundarias y terciarias. Entonces, este tema del ajo se adecua exactamente a lo que es nuestra línea del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen por ejemplo, en acciones secundarias? Que sea una atención oportuna, un diagnóstico pertinente y un tratamiento que limite el daño.
Entonces ahí tenemos la parte de adecuada, justificada y oportuna dentro de los criterios del AJO. Entonces, destacar que sí, se adecua bastante a los criterios que manejamos dentro de la calidad en salud, dentro de la referencia, transferencia y contrarreferencia. ¿Qué más? Dentro de estos criterios de implementación, alegra mucho que han utilizado el enfoque de Deming, ¿no? Ustedes deben acordarse el enfoque de Deming, el PHRA, ¿no? Planificar, hacer, revisar y actuar. Y eso es lo que utiliza esta nuestra norma para evaluar. Entonces, sí podemos rescatar en más estos criterios que todos los conocemos bajo el ciclo de calidad de Deming. Y aquí les adjunto una matriz que le hemos generado para que se pueden establecer algunos criterios en base a las dimensiones del ajo, adecuación, justificación, algunos criterios. No así, no es una fuente de la norma, sin embargo, es una sistematización que se ha hecho para poder implementar alguna forma de seguimiento a la referencia, transferencia y contrarreferencia, ¿no? Entonces ahí tenemos una propuesta. Bien, adelante un poquito más. Bien, entonces nuestra norma al final tiene, sí, un criterio de gestión, monitoreo y evaluación del sistema. Y ahí, al igual como decíamos, qué bueno que hayan utilizado el criterio de Deming, que todos entendemos cuál es el ciclo. Aquí para esta parte del seguimiento utilizan los criterios de calidad de Donadivian y exactamente buscan las dimensiones de estructura, proceso y resultado que todos conocemos dentro de la gestión de calidad y auditoría en salud. Y aquí igualmente les propongo un cuadrito de sistematización de algunos componentes que podríamos revisar, algunos indicadores y algunas fuentes de verificación. Como les comentaba, esta presentación está desde el punto de vista de un planificador en salud para ver las formas de intervenir y ver las mejores condiciones para que funcione un sistema. Si un sistema no tiene condiciones para funcionar en diferentes ámbitos operativos, entonces lo tiene que decir, ¿no? Porque eso es parte de la evaluación de las brechas de implementación. Y humildemente les presento esta propuesta metodológica que tal vez en algún momento se podría trabajar con nuestros entes de la seguridad social, tener claro lo que nosotros como seguridad social tenemos eh, particularmente en un sistema de referencia y contrarreferencia, con diferentes componentes normativos, organizacionales, operativos, comunicacionales y evaluativos, es una propuesta, por favor. Y también establecer nuestros manuales de procesos y procedimientos para desarrollar estas etapas. Nada se podría eh, hacer si no tenemos una forma de verificar que se estaría cumpliendo. Y aquí alguna propuesta metodológica de qué podríamos evaluar dentro de la seguridad social a corto plazo. Listo, disculparme, me he extendido mucho en mi exposición y les escucho. Muchas gracias, doctora. Mm, Doctor, yo satisfecha con su explicación, pero usted sabe que al día a día el personal de salud está en constante manejo de no solamente de los criterios de Donavedian, sino de Deming, sino que se encuentran en situaciones en las que no pueden resolver una patología. Y usted sabe que dentro de la seguridad social existe lo que es la compra de servicios. Entonces, pueden acceder a una compra de servicios si es urgencia, como también existe la red funcional que tiene cada ente gestor, que si no es una emergencia, pues lo derivan a otro departamento donde tienen Mm, un establecimiento de mayor complejidad. mm, Tal vez dentro de la sala quieran comentar alguno o tengan alguna consulta referente al tema que estamos abordando, mm, puesto que ustedes saben que dentro de sus comités de acreditación tienen la obligación de revisar las transferencias justamente con los criterios de calidad. ¿Qué duda tienen a partir ujú, de los criterios de calidad o qué proceso les falta fortalecer? Tal vez aquí podríamos generar un debate mm. con el conocimiento del doctor Estrada y así poder absolver sus dudas. Sí, sí, doctora, la compra de servicios es una excepción. O sea, si analizamos el principio, voy a volver un momento a explicar cuáles son los componentes que tiene que tener un sistema de referencia, los criterios básicos. Entonces, no, la compra de servicios sería una excepción. Sin embargo, tenemos que ser realistas, es lo que nos movemos día a día.
porque la compra de servicios no está dentro de nuestra capacidad resolutiva, es una excepción. Estamos yendo, en ausencia de nuestra capacidad resolutiva, a un ente externo, ¿no? Más allá de dónde compremos el servicio, porque si son de instituciones privadas o de convenio, puede ser. Si estuviéramos hablando dentro de la seguridad social o dentro del sistema público, podríamos estar hablando de alguna especie de redes integrales de servicios de salud, pero sabemos que no es así. Nuestro criterio es dar la resolución. Entonces, sí, nuestra compra de servicios se convierte en una excepción y no estaría en el marco de nuestra norma nacional de referencia, transferencia y contrarreferencia. Sí, tienen muchas razones, es un tema a analizar. Doctor, buenas noches. Una Así pregunta. es, doctor, así que yo los invito. Doctora Rosalía, tal vez quiere hacer su intervención. Adelante. Le quería preguntar al doctor, ¿cómo se está abordando desde planificación el incremento de solicitudes de nuevas transferencias en pacientes que no concluyen su atención en el segundo y tercer nivel? Porque yo trabajo en el primer nivel acá en Oruro, en el 10 de febrero. Entonces tenemos, como ya hemos abierto otro centro, que es el PAISE, que es el Centro de Especialidades. Mm, Muchas veces van y no están conformes, digamos, con la atención y retornan y dicen, no, no me convenció ese doctor, quiero que me dé otra transferencia. O muchas mm. veces dicen, no he acudido y me piden otra transferencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos abordar, digamos, este tipo de situaciones? Es muy complejo, ¿no? Como le decía, alguna parte no encuentro mi diapositiva. Quiero encontrar mis criterios de calidad. Aquí está, ¿no? Bien, mire, en el sistema público, ¿qué buscamos? Yo trabajo también en sistema público, sistema privado de seguridad social actualmente, ¿no? Buscamos cobertura. Entonces, con que nuestra población tenga cobertura y hemos cumplido gran parte de nuestro objetivo. En cambio, la seguridad social es muy complejo, porque ¿qué buscamos? No buscamos cobertura, buscamos acceso, ¿no? Y el acceso es una percepción, ¿no? Cuando hablamos de ámbitos de, por ejemplo, metodología de investigación, decimos cobertura es cuantitativo, acceso es cualitativo. Entonces, la percepción de nuestro usuario sí es una complejidad, porque si el usuario no siente la capacidad resolutiva de nuestro servicio, por más normativa, criterio técnico o condiciones que les demos, él va a presentar una una objeción, ¿no? Igual nos pasa a nosotros porque en cada reunión que tiene la comisión de prestaciones plantean este tipo de temas, ¿no? Que no se han sentido satisfechos con el tipo de atención y han tenido que acudir a una compra de servicios externos. Entonces, ¿en qué va este tema? ¿Qué podríamos hacer? ¿No? Entonces, ser claramente, por suerte, si lo que usted me hace referencia es de la Caja Nacional de Salud, según lo que me comenta que es un PAISE, entonces claramente decir qué cartera de servicios real tenemos, ¿no? Porque muchas veces, colegas, les mostramos una cartera de servicios que no es real. No, o sea, decimos en nuestra cartera de servicio, el paciente va y no tenemos el servicio, no está funcionando, entonces tenemos que tener una cartera de servicios real, cosa de que el usuario o nuestro asegurado sepa que tiene esas condiciones de atención dentro de ese servicio. Entonces sería mi recomendación, colega, que se adecue a estos tipos de criterio, ¿no? Adecuada, justificada y oportuna, siempre y cuando el lugar de destino tenga la capacidad resolutiva que esperamos. Entonces, eso hace ver que tiene que haber una evaluación institucional interna. Gracias, doctor. Gracias, colega. Doctora Lizares, puede intervenir. Sí, doctor, muy buenas noches, doctor, buenas Doctor. noches a todos los asistentes en la sala. No es una pregunta, más que una pregunta, una solicitud, por favor, si nos podría enviar algún formulario del AJO, ¿no? Para que nosotros que estamos ya pretendiendo ya implementar esto, lo que es en el sistema particularmente aquí en Potosí, y no sé si tuviera el formulario AJO para que nosotros podamos basarnos tal vez en la situación. Ujú. Sí, sí, el formulario AJO que está en la torta es genérico. Sin embargo, esta matriz que hemos elaborado en mi institución se las dejo a su condición, ¿no? Es una especie de identificar unas variables que son compatibles con lo que es la seguridad social, ¿no? Ahí tenemos las tres dimensiones, adecuación, justificación y oportunidad.
el criterio a que nos referimos y las variables que podríamos identificar. Entonces ahí sí podría ser un criterio que podríamos utilizar para evaluar nuestro sistema de referencia, transferencia y contrarreferencia. Esta matriz les sugeriría, doctor. Ya, muchas gracias, Doc. Gracias. Sí, dentro del ámbito de la planificación, lo que hacemos es generar documentos para tanto la ejecución como también la evaluación de diferentes criterios. Y aquí les muestro algunos desarrollos, todavía no son oficiales en borrador, sobre cómo podríamos evaluar estos criterios según esta norma. Doctor, ¿alguna consulta? Bueno, al parecer la sala está en silencio. No, Adrián Paniagua. Doctor Paniagua, ¿cómo está? Buenas noches. Por favor, haga su intervención. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Agradecida por su brillante exposición, realmente nos ha dilucidado muchas dudas que teníamos. Particularmente quien le habla se desempeña en el servicio de emergencia del Hospital Obrero número 5 aquí en Potosí. Y bueno, tengo una duda que quisiera que por favor me pueda orientar acerca de lo que son las referencias de urgencia. Como le Mm, comento, yo trabajo en el servicio de emergencias y bueno, es pan de todos los días que nos lleguen las referencias de emergencia. Pero como dice la normativa, ¿no? En caso de una referencia de emergencia, se atiende, como indica su nombre, con la referencia, o pueden ser casos de emergencia y urgencia. ¿Existe alguna normativa, doctor, en la seguridad social que, digamos, nos permita rechazar a los pacientes cuando no son de urgencia o emergencia, o que no tengan una referencia, pero que acudan al servicio de emergencia? Porque en nuestro servicio diariamente acuden pacientes que no tienen una urgencia ni una emergencia, ni mucho mm, menos una referencia. mm, Y mm, bueno, como lamentablemente son pacientes asegurados, a veces incluso llegamos a tener malos entendidos, quejas. Entonces, no sé si existe alguna sustentación mm. de lo que es en el sistema de seguridad social para que nosotros podamos defendernos, digamos, cuando hay este tipo de casos. No sé Y- si me puede Ujú. orientar, doctor. Hay que ser honesto, no tenemos normativa dentro de la seguridad social. Me he puesto, a partir de la convocatoria de la doctora, pese a lo que ya conocía, me he puesto a buscar otros referentes de otros entes de la seguridad social y no tenemos un referente. Se sabe que se está trabajando reglamentos internos en base a esta norma, ¿no? O sea, estamos haciendo nuestros reglamentos internos en base a esta norma, precisamente por los vacíos que usted ha identificado, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué pasa con la compra de servicios? ¿Qué pasa con la aceptación o rechazo del paciente? ¿Qué pasa con diferentes temas y supuestos, ¿no? Sin embargo, yo entiendo que tal vez la convocatoria para esta disertación ha sido el analizar este tema, ¿no? Precisamente los problemas que usted plantea, para que tengamos una norma a partir de nuestro ente regulador, que sería el ASUS, ¿no? Bien, pero se está trabajando. Sé que mi institución está trabajando un reglamento interno, sé que en la Seguridad Social de la Caja Nacional de Salud se está trabajando. No tengo conocimiento sobre entes gestores, pero sí se está trabajando reglamentos internos que regulen eso. Entonces, en resumen, decirle de que no tenemos referentes. La norma que tenemos es esta y es la única. Y a partir de esto se está trabajando reglamentos internos en cada ente gestor. No sé si le he respondido. Sí, doctor. También si me permite complementar, doctor, dado que evidentemente no existe una normativa que diga, ¿no? Y la Constitución nos prohíbe rechazar a un paciente, ¿no? Ujú. Todos tienen derecho a la atención médica. Entonces, partiendo de ahí, en el servicio de emergencias se tiene que aplicar el triaje hospitalario, donde dividimos, ¿no? A los pacientes cuáles tienen que realmente una urgencia, una emergencia, y aquellos que no son emergencias van a tener que esperar el rango que indica esta Ah, ya, misma ya. división, ¿no? Tomando Ujú. en cuenta de que
yo como personal de salud voy a atender no por orden de llegada en emergencia, sino de Ujú. acuerdo a la gravedad de cada paciente. Y evidentemente, si dentro de la guardia existe ese espacio para atender al paciente que ha venido a solicitar una atención médica por X Ajá. razón, podrá ser atendido siempre y cuando haya ese espacio, ¿no? Eh, eh, Bien sabemos que nuestro recurso humano en los establecimientos es reducido, especialmente en ujú, Potosí. Yo le hablo conociendo la estructura de Potosí y también de otros ujú, departamentos. Entonces, especialmente en horarios de la noche, el recurso humano que se queda es mínimo, usted sabe, doctor. ujú. Entonces, ¿qué se hace como personal de salud? Evaluar qué paciente va a ser atendido en primera instancia. Sí, muy buen punto, doctora, pero ya estaríamos entrando a ese punto a un proceso y procedimiento propio de la atención de emergencias, ¿no? Entonces, sí, ese problema tiene esta nuestra norma, porque tenemos que delimitar hasta qué punto es referencia, transferencia y contrarreferencia y en qué punto ya entra el protocolo específico de la atención. Y usted tiene razón, no podemos rechazar a un paciente, pero y eso ya es muy propio de los procesos y procedimientos de cada institución y el tipo de caracterización que tiene, ¿no? Para recepcionar al paciente. Entonces, sí, la norma admite, dice una parte, ¿no? Que tenemos que delimitar lo que es referencia, transferencia y contrarreferencia de los protocolos específicos de atención. En una parte se cuestiona la norma y dice, sí, tenemos que delimitar esas acciones. Muchas gracias por la pregunta. Muy pertinente. Gracias. No sé si algo más. También, doctor, complementando al mismo punto, disculpe la redundancia. Tomemos en cuenta el personal que está dentro de sala, que cuando se trata de una emergencia, no podemos pues esperar que vaya de Tarija hasta Cochabamba, ¿verdad? Habría que comprar el servicio dentro de Tarija, porque van a pasar horas hasta trasladarse o desde Potosí hasta La Paz. ¿Cuántas horas van a tardar en llegar? Mm, Entonces, si mm, es una emergencia, la atención tendría que ser dentro de la ciudad y que sea por compra de servicio, porque va a eh, pasar que el usuario se va a enterar de que existe ASU, se va a enterar que existen auditorías médicas y mi apendicitis tenía que ser tratada inmediatamente y no tenían que ujú. mandarme hasta La Paz para que me operen, no sé, les pongo un ejemplo. Precisamente, doctora, es eso lo que habla las redes. Las refis, en su concepto integral, que voy a por favor a pasar un poquito a mostrarles ese criterio. Por eso decía, hay un criterio de condiciones previas. Esta condición previa son estos temas de la organización de red de servicios, y aquí estaría las refis, ¿no? Entonces, si no tenemos una organización de red de servicios, es complejo de dar nuestro parámetro real de capacidad resolutiva. Ahora bien, en un momento estoy buscando una presentación de pregrado sobre las refis para mostrar los criterios que se evalúan. Y dentro de los criterios está lo que usted nos refiere, ¿no? Tenemos que ver nuestras condiciones resolutivas locales primero y luego ver qué otras alternativas tenemos, ¿no? Para eso hacemos establecimiento de convenios previos, ciertos temas, eso mucho depende de nuestro perfil epidemiológico, demográfico y diferentes otros criterios. Entonces, tiene mucha razón. Entonces, lo que le decía, que un criterio para que funcione una norma de referencia, transferencia y contrarreferencia es tener las redes integrales de servicio de salud. Por nuestra característica de tener un sistema de salud segmentado, fragmentado, yo sé que podemos discutir mucho sobre el tema, es que tal vez no llegamos a concluir este tipo de capacidad resolutiva dentro de los inventarios que tenemos en cada institución. Entonces tiene mucha razón. En un momentito, por favor, voy a compartirles Doctor, un en lo tema que sobre el busca concepto de las su refis. Dígame, te escucho. presentación, ¿podemos pasar a otra pregunta? ¿Le Sí, parece sí, o sí. esperamos? No, 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 Eh, yo estoy atento. ya, perfecto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor, buenas noches y buenas noches a los que están organizando la actividad. Sin embargo, quería hacer como complementación sobre las referencias y transferencias. Justamente la colega que anteriormente ha intervenido decía, ¿no? Que la población asegurada viene, ¿no? Sin su referencia, transferencia directamente a solicitar la atención por el servicio de emergencia o si por consulta externas.
Sin embargo, en esto claramente nos dice la normativa y eso la ASUS en el reglamento de prestaciones señala ahí, ¿no? De que nosotros a solamente la presentación del carnet de asegurado se debe brindar la atención médica a la población asegurada. Estoy hablando sobre la seguridad social. Ahora, me parece excelente la actividad que se está organizando, los talleres sobre la referencia y transferencia, pero sería bueno que la autoridad de supervisión, la ASUS, trabaje en este tema y normarnos, porque si vamos a hacer un análisis, nuestra población asegurada, ya sea de cualquier ente gestor de salud, vienen, y como dice la normativa de lazos, con solamente la presentación Ujú. del carnet. Pero deberíamos normarnos para que veamos procedimientos y conductas y conocer, ¿no? Las patologías o alguna documentación que nos puedan enviar su regional de origen o del departamento que está viniendo el paciente. Entonces, yo creo que hay que trabajar eso como sugerencia, que estamos teniendo bastante deficiencia, bastante deficiencia. Entonces, es un solamente como un aporte tal vez para la ASUS. Muchas gracias. No, Gracias. Respondiendo a su consulta, tal vez si me permite a mí, doctor, tomando en cuenta que la consulta está hecha hacia sus, es necesario que ustedes conozcan, tenemos una normativa nacional que el doctor nos las ha enseñado, que está a disposición de cualquiera que quiera acceder en las páginas de internet. A esto, ustedes conocen dentro del establecimiento de salud que deben hacer su manual de procesos y procedimientos, porque no hay un documento que les diga tienen que hacer ABC, porque cada establecimiento tiene su característica, tiene sus recursos limitados o amplios. Entonces, usted, doctora, trabaja en un X establecimiento con una característica determinada, pero un hospital no puede ser comparado con un CIS o un CINFA, ¿se da cuenta? Entonces, y yo trabajando en un CIS, pues empezaré a referir todo porque no tengo la capacidad resolutiva, pero un hospital tendrá que establecer sus criterios de atención. ¿Qué pasará? ¿Qué se debe realizar cuando se presenta un paciente de otro departamento? Entonces, tendrá que haber esa comunicación. Usted sabe que en temas de seguridad social no se puede negar la atención a nadie, pero ya administrativamente, pues la regional La Paz se organizará con la regional de Santa Cruz para realizarse los cobros de las atenciones realizadas. Pero eso lo tiene que establecer cada establecimiento de acuerdo a su manual de procesos y procedimientos dentro de cada institución. Y estas recomendaciones para todos los que están en sala. Solamente ustedes saben qué casuísticas tienen día tras día. Y de acuerdo a eso, pues ir fortaleciendo su manual de procesos y procedimientos, porque ustedes saben, no estamos todo el día dentro del establecimiento, ni tampoco todos los días. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no estoy? Se tiene que hacer lo mismo. Ahí entramos a un proceso de calidad, establecer una determinada acción para que sea consecutiva en todas las asistencias de los pacientes y así también repetida por todos los profesionales que trabajan en la institución. Continúe, doctor. Disculpe mi no, no, amplia. no, no. No, lo que nos pregunta la colega es muy pertinente, ¿no? ¿Cómo podemos adecuar nuestras problemáticas? Y les digo que sí, tenemos un documento ya en el ministerio sobre las redes integrales de servicios de salud. Sin embargo, es el primer documento, ¿no? Otros países nos llevan por muchos años en hacer refis, ¿no? Les muestro esta diapositiva que lo presento en pregrado. Y viene pues desde el año de la renovación de la atención primaria en salud. Y ahí claramente nos dicen qué criterios tenemos para ver la operatividad de una red. Es el origen, ¿cómo les puedo decir? Es el inicio de hacer un análisis de refis. Cada país lo va adecuando. ¿No? Y ahí, como ven acá, les voy a mostrar, es un modelo asistencial. Tenemos que tener qué criterios tenemos de modelo asistencial. Si no tenemos claro el modelo asistencial, lo que usted dice, doctora, si no tengo un manual de procesos y procedimientos especificados, un reglamento interno o alguna guía de apoyo, entonces voy a mantener una atención dispersa. No, y no solamente aborda eso, también aborda temas de gobernanza y estrategia, ¿no? Cómo está organizado, quiénes son los mandos.
quiénes son los responsables, también habla de organización y gestión dentro de una red, y también de la asignación de incentivos. Entonces, estos criterios son mucho más compatibles si hiciéramos una presentación dentro del sistema público. Sin embargo, dentro de la seguridad social tenemos que adecuarnos a estas particularidades, pero le digo que los 14 criterios sí aplica dentro de la seguridad social. Eso quería compartirles. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? No. Mi nombre es Carlos Sosa, soy el director del Policlínico, o bueno, SINFA 10 de noviembre. Y bueno, lastimosamente no pude entrar desde el principio de su presentación, pero desde la mitad ya he podido escucharlo. Y me parece muy interesante esto de los refis, ¿no? De las redes funcionales, porque justamente acaba de decir que, claro, en el sistema público tienen el RIS, ¿qué es? Redes Integradas de Salud y este Refis también, ¿no? Y claro, ejemplos aquí en Potosí, el Hospital Bracamonte que tienen el CRUEM, que es el Centro Regulador de Emergencias. Sin embargo, en la seguridad social creo que es una de nuestras patas cojas y como usted dice, yo creo que, bueno, al menos estoy entendiendo eso, ¿no? Que valdría la pena tal vez tener un sistema similar, porque mire, yo ya estoy trabajando en la Caja Nacional de Salud ya unos 12 años y veo esa falencia, ¿no? Yo como médico de atención primaria derivo a mis pacientes a hospital, trato de que sea con todo el mejor criterio, ¿no? Para evitar saturar el hospital, obviamente. El paciente lo ven los médicos, interconsultas y me los devuelven al CINFA, pero en la gran mayoría de los casos sin una contrarreferencia. Esto se ha reclamado año tras año, pero creo que en esta gestión va a cambiar. El señor administrador, doctor José Ochoa, está convocando una reunión y yo creo que eso va a cambiar, ¿no? Sin embargo, algo que hablaba hace rato la doctora Adrián Paniagua, ya es médico de emergencia también de la Caja, y creo que en el hospital también se ve eso, ¿no? Que los pacientes van de toda patología, no solamente emergencias. Y es algo que quizás valdría la pena regular, ¿no? Porque yo cuando fui por Mm. Sucre en el Santa Bárbara veo un letrero grande en emergencia y dice, todo paciente del primer nivel debe portar su referencia. Entonces no van cualquier patología de emergencia, ¿no? Y yo creo que hay muchas falencias dentro de cada hospital, ya sea servicios de emergencia. Nosotros como médicos de primer nivel también en ambos casos nos falta personal y todo aquello. Y la doctora Gabriela también lo ha dicho muy acertadamente, trabajar sobre nuestros manuales de funciones y sobre nuestro manual de proceso y procedimientos, ¿no? Pero yo creo que el documento que nos está brindando hoy nos va a dar muchas luces, mucho aporte, y es aquí donde quería pedirle a usted y también a la doctora Gabriela si nos pudieran proporcionar la grabación de esta magnífica charla y también del material que tiene en mano, que sé que es, en su mayoría ha sido sacado del manual de referencia y contrarreferencia del Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctor. Sí, doctor, sí, doctor. Les voy a pasar lo que está del manual y también estos referentes teóricos que son paralelos a la norma. No somos el único país que tiene referencia, transferencia, hay una teoría mucho más allá que nos dicen nuestros profesores, ¿no? ¿Cuál es el principio de la referencia y contrarreferencia? Y ahí tienen los tres enfoques teóricos, ¿no? Primero, redes. Segundo, atención primaria en salud. Y continuidad del cuidado, ¿no? Entonces, estos tres criterios o categorías de análisis tenemos que adecuarlo a la seguridad social porque son los referentes básicos de dónde viene el origen de la referencia contra referencia. Complementariamente, se aborda los temas de teoría de sistemas, enfoque de REFIS, teoría de la calidad en salud, pero estos son paralelos. Lo principal es revisar estos tres temas para cualquier referente, porque entiendo que nuestra norma es limitada. Obviamente que en una norma no vamos a plantear todo un marco teórico, técnico, estratégico, ¿no? Tiene que ser lo esencial. Sin embargo, estos tres referentes es mi sugerencia que lo puedan revisar para tener un contexto real de lo que es los principios de la referencia y contrarreferencia. Eso, colegas, no sé si alguna pregunta más. Doctor, muy buenas noches. Buenas Le noches. habla el doctor Valverde del CIS Policlínico Atocha. Mire, ha tocado justamente la doctora Gabriela un punto muy interesante sobre las referencias, pero Ujú, también dentro de sus conceptos menciona el punto uno, me acuerdo muy bien, gobernanza, ujú. condiciones y gobernanzas. Y Ah, cuando justamente leía la REFI, lo que usted publicó, hay un punto interesante que menciona participación social amplia. ¿Por mm, qué quiero este punto tocar? Porque mire, cuando nosotros hacemos las referencias, ya sea a un segundo nivel o un tercer nivel, por necesidad y requerimiento, aquí es donde el paciente realmente participa.
pero no sé si el paciente tiene esa concepción adecuada para intervenir. Ejemplo, necesita por urgencia ser trasladado a un tercer nivel porque tiene que hacerse un procedimiento que no lo pueden realizar en un segundo. Pero resulta que el paciente tiene familiares en otra red que no corresponde dentro de lo que es nuestra línea. Ejemplo, yo tendría que referir a Potosí, Oruro o La Paz, pero ellos prefieren ir a Cochabamba o Santa Cruz, porque ahí tengo mi familiar. Entonces, aquí justamente no sé hasta qué punto directamente la gobernanza o la participación del paciente para escoger justamente un lugar donde se les refiere puede justamente perjudicar al desarrollo, desenvolvimiento de su enfermedad o patología. Y eso mucho se ha visto cuando había el problema del COVID. Muchos pacientes, por necesidad de familiares, se iban inclusive a Sucre o a Tarija. Y lógicamente, imagínense, viajar con una ambulancia desde Atocha hasta Sucre o Tarija, cuánto tiempo implicaba, inclusive para el riesgo de su salud. Y eso se ve Mm, también con respecto a otras enfermedades en estos tiempos actuales, ¿no? Entonces, yo creo que también esa situación debería estar no más que todo normada, sino es concientizar justamente al paciente de por qué se toman estos tiempos, porque son más cortos viajar a un tal lugar para resolver la situación a tener que enviar a un lugar mucho más mm, lejano, ¿no? Entonces yo quisiera también que dentro de la normativa o pautas o lo que se tienen que tomar, también tenga que tener conciencia el paciente para este tipo de acciones. Simplemente eso, doctor. Muchas mm, gracias. Muchas gracias, doctor. En sí, gobernanza es igual a regulación, ¿no? Entonces, si no tenemos una regulación, el paciente está libre de ejercer su mejor criterio. Entonces, se refiere este criterio de la REFIS, ¿no? Gobernanza, como usted dice, participación social amplia, de que no significa que haga lo que vea conveniente, sino que existe un parámetro de regulación. Entonces, gobernanza es igual a regulación, ¿no? A diferencia de gobernabilidad más que todo es manejar los conflictos que se ejercen dentro de la gestión. Entonces, gobernanza es más el cumplimiento normativo, pero previamente, como usted dice, tiene que estar normado. Si no existe una normativa o un criterio, entonces vamos a tener esta ausencia. No soy quien para decirles, porque igual en mi institución, que es un ente también de la Seguridad Social, estamos en el mismo conflicto, ¿no? De que el paciente ve las mejores vías de resolución de su patología y muchas veces lo tenemos que resolver en la comisión de prestaciones, cosas de que no estaban previamente protocolizadas, ¿no? Les escucho, Doctor, colegas. Buenas es- noches. ¿Aló, me escucha? Sí, le escuchamos. Buenas noches, doctor. De igual manera, mil disculpas por no haber entrado desde el principio. Le habla Marianela Gómez de la Regional Potosí, trabajo en vigencia de derecho. Con referencia a las contrarreferencias y referencias, lamentablemente nuestro medio no entiende de aquello. La doctora Adrián Paniagua ya le enfocó el Ujú, tema de emergencias, ¿ya? Y tal vez esto tendríamos que socializarlo, tanto las cooperativas, los entes sindicales que intervienen contra nosotros, los trabajadores de la Caja Nacional, también tendría que hacer con sus trabajadoras sociales o sus gestores de seguridad social, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente nosotros somos los que más chocamos todos los días y seguramente también mis compañeros de otras regionales, cuando en la mañana vienen a recoger su fichita y nosotros les pedimos su transferencia o referencia. Y hay mucha gente que protesta y está en contra, llama a la prensa, todo aquello. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto tendría que socializarse un poco más con las mismas empresas, como le dije, en Potosí, por ejemplo, más cooperativas mineras que realmente entiendan, porque nuestra población todavía no abarca eso. Yo sé que esto es bueno, ¿no? Es algo factible para la, el proceso más de acreditación a favor de nuestra institución, pero también aquí viene la parte de las personas o los pacientes que vienen insistentemente, ¿no? Y la doctora fue clara, le dije, en emergencia viene por un resfrío, pero no nos dejan a veces atender a la verdadera emergencia, que llega un accidente de mina, un choque de tránsito, todo aquello, doctor.
¿Mm? Gracias. Sí, 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 sí. Como le digo, los criterios de triaje son muy, muy diversos, ¿no? Y a veces la norma no llega a alcanzar esos criterios. Entonces, lo importante es un análisis interno de cada institución. ¿Qué criterios manejamos nosotros para hacer planificación en salud? Directamente perfil demográfico y epidemiológico. En base a eso, analizamos posibles respuestas. Obviamente que no vamos a cumplir el 100% de las demandas, pero cubrimos la mayor parte. Entonces, de acuerdo a ese perfil, tienen que estructurarse los servicios para brindar esta atención. Obviamente que lo que estoy diciendo es un ideal utópico, ¿no? Sabemos que tenemos muchos problemas sobre todo en la seguridad social actualmente, de la capacidad instalada, ¿no? Entonces tenemos esas dificultades. Sin embargo, se vuelve un tema de análisis y ver las mejores condiciones para poder responder a a los temas que usted planteaba. Doctor, igual podemos complementar diciendo de que todos los entes gestores tienen el contacto de cada asegurado. Y si no es de cada asegurado, por lo menos del enlace de la institución que está ahí asegurada. Entonces, el área de fichaje, por ejemplo, si es un paciente nuevo, deberá aportar con su referencia, pero también sabemos que establecimientos de la seguridad social se abarrotan con enfermos crónicos. Es un paciente que constantemente ya ha sido referido hace años y constantemente va en busca del cardiólogo, del endocrinólogo, pero para aquellos pacientes que van a ser atendidos recientemente, evidentemente se necesita la referencia de un nivel inferior, pero eso primero tiene que ser notificado al usuario, porque si yo como usuario no conozco cuáles son los documentos que debo portar para solicitar una cita, entonces mucho menos me voy a poner en un mal carácter en el momento de haber venido desde quién sabe qué hora para solicitar la cita y para variar me digan que no se puede porque no tengo mi documento. Entonces, es un deber de todos nosotros como trabajadores en seguridad social que socialicemos nuestra normativa interna, la reglamentación que hemos puesto. Doctor, hemos hablado mucho de que tenemos que tener el manual de procesos y procedimientos. Dentro de los procedimientos que sea, pues socializar con los usuarios de X empresa, que son los que Mm, vienen, o que se realice esta socialización con todas las empresas que están afiliadas a mi institución, a mi ente gestor, para que cuando vengan tempranito a sacar su ficha, pues no se encuentren con esta sorpresa. Igual los comunicados en las paredes, que usted para ser atendido por una especialidad necesita XXY documentos, de tal manera de que no se enteren en la ventanilla, ¿se da cuenta? Entonces son cosas que como establecimiento podemos hacer y fortalecer así de esa manera nuestra institución. mm, sí, doctora, tiene mucha razón. Nuestras carteras de servicios no son totalmente claras, ¿no? Ya ve, nuestro paciente llega y con una expectativa y no cumple y genera lo que usted dice. Entonces sí, tendríamos que trabajar en una sincerar nuestras carteras de servicio, ¿no? En mi institución, yo estoy, bueno, les puedo decir que estoy en la Caja Petrolera de Salud, tenemos ese problema, ¿no? O sea, tenemos que evaluar nuestra cartera de servicios para ver si se tiene que ampliar o sincerar y reducir para que el paciente no acuda y se lleve expectativas tal vez no satisfechas. Entonces, tiene mucha razón en ese criterio, doctora. Doctor, si me permite, tal vez por la intervención, como verá, de que hay problemas, hay deficiencias y hay algo que no estamos tomando o que no se está tomando en cuenta, que las personas que estamos haciendo la intervención en esta actividad somos funcionarios. Los manuales y procesos y procedimientos tienen que venir desde las autoridades máximas de cada ente gestor. ¿Y eso quién regula? ¿Quién tendría que hacer un seguimiento? Es la ASUS. Entonces, nosotros solamente estamos en calidad de funcionarios en que tenemos estos problemas diario, de día a día. Entonces, yo creo que esto hay que ir viniendo a capacitar, a solicitar de que cada ente gestor tenga esto, porque nosotros estamos como en calidad de funcionarios. Eso quisiera que se tome en cuenta en esta actividad. Entonces, yo creo que las capacitaciones se tienen que ir desde ya, desde las máximas autoridades, una reunión, socializar, trabajar en eso, trabajar en profundidad.
Solamente eso, y desde nuestro punto, desde donde nosotros nos encontramos, ya sea en el área de emergencia, en el área de enfermería, en el área de cualquier servicio, estamos nosotros tropezando estos casos. Gracias. Muchas gracias. Pertinente el criterio. Bueno, doctor, ¿usted qué opina? ¿Un manual de procesos y procedimientos viene desde nuestras autoridades o desde el funcionario? Bueno, esa es una respuesta lógica, parte de las necesidades, ¿no? Existen dos Claro. niveles normativos, los niveles rectores y los niveles operativos. Entonces, una guía, un protocolo, un manual de procesos, procedimientos, un manual de organización de funciones es propia de nuestras necesidades. Entonces, lo genera el nivel operativo, ¿no? Esta norma nacional de referencia control del ministerio es una norma jerárquica, ¿no? O sea, por arriba. Entonces, dentro del ámbito operativo, nosotros generamos nuestras necesidades. Ahora, no todo termina en un MPP. Puede ser un MOC, puede ser un protocolo, una guía. Entonces ahí existe una jerarquización de normativas, ¿no? Existen normativas propias para nuestro funcionamiento. Disculpen que me extienda un poquito eso. ¿De dónde parte eso? Dentro de nuestra SAPCO existe un sistema que se llama el Sistema de Organización Administrativa, el SOA, ¿no? Y esa es la base sobre la cual ejecutamos las normas que están por debajo. Ahí que viene, MOFs, MPPs, todo eso. ¿Por qué? Porque cada unidad organizacional ve la necesidad de normativizar su área de trabajo. Entonces, sí, existe un nivel de que nosotros tenemos que ver a partir del manual, perdón, del sistema de organización administrativa para abajo, ¿no? Pero hay un sistema superior, ¿no? Y ahí sí tendría que ver el ASUS, el ministerio, otras normativas de tipo que regulan nuestro funcionamiento general, ¿no? Entonces, sí, en esa parte sí tiene razón, doctora. Un MPP nace de la necesidad operativa de nosotros, ¿no? A ese nivel, ¿no? Basándome en el sistema de organización administrativa. Así es, doctor. Entonces, para que la compañera también conozca, ¿no? Si yo no digo necesito ABC para desarrollar esta función, pues nuestra autoridad que está en una oficina o que está en otra área no va a conocer las necesidades que tenemos en un determinado servicio. Ujú. Ustedes conocen que tenemos el doctor ya lo ha dicho, ¿no? Tenemos una reglamentación en cuanto a tercer nivel y cuarto nivel, pero ustedes si revisan la norma de caracterización de establecimientos de segundo nivel, te establece, ¿no? Ujú. Funciones básicas, te establece procedimientos básicos. Ahí, pues, no, yo como X funcionario de X Ujú. servicio, diré, esto más hago, y esto más, y esto Eh, más. Y iré mm, aumentando los procesos de acuerdo a lo que voy desarrollando. Evidentemente, ese documento tiene que ser aprobado por nuestras autoridades. Entonces, si se dan cuenta, la construcción de este parte de abajo hacia arriba. Arriba se encargan de aprobarlo. Nosotros como ASUS vamos y pedimos si tienen su manual de procesos y procedimientos. Muy bien, tengo, aquí están, nos muestran un libro. A ver, muéstrame X proceso que nosotros sabemos que realizan. Ay, no, ese faltaba. Sí. Entonces se dan cuenta lo importante que es que ustedes mismos digan, a ver, yo hago este proceso todos los días al llegar a mi institución. ¿Está? No, ya, el primero que tengo que registrar. Entonces, mm, de esa manera, irse autoevaluando, ¿no? Todo es mejorable, ustedes saben. Entonces, ya teniendo consolidado ese documento, pues pasa a la aprobación por sus autoridades, ya sea del servicio, del hospital, de su regional, de su nacional, de acuerdo a los niveles donde se encuentren. sí, sí, tiene razón, doctora. Y yo creo que un temita pendiente es la norma de caracterización de tercer y cuarto nivel que todavía no se ha emitido, que nos ayudaría muchísimo, ¿no? Porque si revisamos la norma de creación de segundo nivel, ahí incluso ya nos adjuntan manual de organización de funciones, ejemplos, ¿no? Criterios. Entonces, no hay problema. Yo creo que la SUS como Seguridad Social puede adecuarse a esas normativas. Y algunas normas, sí necesitamos las normas referenciales como entes de la seguridad social. Pero sí, hay normas que parten de la necesidad operativa de nosotros como que estamos el día a día con los pacientes, pero también hay una parte que necesitamos normativa referencial de nuestros entes reguladores, gestores y demás. Listo, doctora. Muchas gracias.
No sé si alguna Gracias, pregunta, doctor. consulta más. Bueno, doctor, creo que hemos sido amplios referente al conversatorio que hemos tenido. Yo agradezco haber formado parte de esta sesión con usted, porque sé que tiene bastante experiencia normativa y también experiencia en cuanto a seguridad social. Como se da cuenta, gran parte de nuestro auditorio es seguridad social, por eso es que lo hemos abordado más. Y usted sabe que tiene sus características especiales que no se abarcan en normativas nacionales. Entonces, ahí es donde entran nuestros comités de evaluación y demás dentro del mismo establecimiento para poder determinar qué sería lo mejor, ¿no? Que no afecte a la salud del asegurado y tampoco a nosotros como institución. Pero yo les agradezco a los 225 participantes que estuvieron en sala hasta hace un momento, doctor. Hemos tenido gran auditorio, entonces hay muchos que han podido escuchar esta sesión que les va a servir porque si bien ha habido varios comentarios de funcionarios de instituciones de Potosí, pero están presentes también de otros departamentos, que también se replica la misma casuística, ¿no? Le agradezco nuevamente y muchas gracias a todos por su participación, doctor. Le permito despedirse del auditorio. Listo, un gusto compartir esta experiencia. Bueno, eh, les comparto un poquito de experiencia de la revisión teórica, también de lo que hacemos dentro de la docencia universitaria y dentro de la investigación en salud. Entonces abordamos este tema, ¿no? Tal vez lo estamos viendo desde otro punto de vista más externo que institucional, pero son referentes que tenemos que utilizar para la construcción colectiva de nuestro sector de la seguridad social. Entonces, esa es la intención, dar un enfoque tal vez más académico, imparcial o de revisión de lo que es nuestra norma de referencia, transferencia y contrarreferencia, más que solamente una transcripción de lo que es en sí la norma. Entonces, muchas gracias la oportunidad que me han dado, muchas gracias a la SUS Potosí, muchas gracias a la doctora Magne por la invitación. Entonces, predispuesto pues a alguna otra convocatoria. Un gusto, colegas. Gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.